Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, gracias a todos los que estáis aquí por estas horas tan tempranas de un sábado y se agradece la puntualidad. En primer lugar, queríamos, el grupo que nos hemos constituido, agradecer desde los puntos neutros del Grupo de Promoción y Difusión de la Mediación a todos vosotros el que nos hayáis acogido y nos hayáis dado la oportunidad de conocernos. Y, por supuesto, el que hayáis reservado un espacio en la programación de estas jornadas para poder exponer a grandes rasgos el trabajo que se está desarrollando desde todos los puntos neutros de mediación en el territorio nacional. Igualmente, queríamos agradecer a todos los organizadores de estas jornadas y muy especialmente a Maripaz García Longoria, su amable invitación a las mismas y el cuidado que nos ha dispensado durante todos estos días, tanto en las jornadas como después de que finalizaba cada día las jornadas, y, por supuesto, a todo su equipo, que han estado pendientes de nosotros en todo momento. Nos ha sido a todos muy grato estar aquí y, además, hemos tenido también la oportunidad de disfrutar de, en mi opinión, que yo no lo recordaba, de esta bonita y amable ciudad, de sus atentos habitantes y, por supuesto, de su gastronomía, de la cual hemos hecho las 2 noches una buena prueba y, por tanto, creemos que ya esto ha merecido la pena y los agradecimientos, desde luego, son muchos el que podamos haber compartido este tiempo con todos vosotros. Hecho los agradecimientos previos, que además eran debidos, sí que os vamos a exponer las reflexiones que hemos, de alguna manera, puesto en común ayer por la tarde y el resultado de todos los trabajos previos de los puntos neutros de la mediación de los diferentes territorios que se han venido constituyendo prácticamente desde septiembre del pasado año. El primero que se constituyó fue Barcelona, después han venido otros que no os voy a mencionar por el orden de constitución, sino que son los que hasta ahora, en este momento, están, que es Baleares, Galicia, Asturias, Murcia, Zaragoza, Valencia, Andalucía y Madrid. Sabemos que hay otros puntos neutros que se están constituyendo en estos momentos y que imaginamos que empezarán también a poder trabajar con todos nosotros. Me gustaría, lógicamente, citar a las personas que han acudido a estas jornadas y que representan y coordinan cada uno de estos puntos neutros de la mediación en el Grupo de Promoción y Difusión para la Mediación, que estuvimos ayer tarde trabajando y haciendo una puesta en común de los trabajos que hasta la fecha se han desarrollado por cada uno de los grupos. Esas personas son, desde Barcelona, Elena Romeu, desde Baleares, Pedro Munar, desde Galicia, Pilar Corticio y Sonia Espiñeira, y no lo digo bien al final, desde Asturias, Rosa, que no me recuerdo el apellido, ¿cómo era Rosa? Villarejo. Murcia, Julio Sigüenza, que tengo el placer de compartir la mesa hoy con él. Desde Zaragoza, Begoña del Castillo. Desde Valencia, Francesco Nemesio y Casabán. Estos dos últimos se han ausentado y se han disculpado y no han podido estar con nosotros. Desde Andalucía, Georgina Moreno, Ana Pérez y Adolfo Reyes. Y desde Madrid, la servidora que soy, Silvia Hinojal. Deciros que para todos nosotros nos ha resultado muy grato el encuentro y yo creo que fructífero, porque se pusieron encima de la mesa muchas ideas, reflexiones y, sin duda, muchas de ellas coincidentes. Por lo que, de inicio, para todos nosotros, cuando yo creo que ayer traspasamos la puerta en la sala de trabajo que se nos proporcionó desde la universidad, pues para todos era una incógnita este encuentro, ¿no? Y, lógicamente, al ser varios los grupos, sin haber tenido contacto ni vinculación alguna entre nosotros hasta el día de ayer, era difícil predecir si íbamos a ser capaces de mostrar cohesión, cierta unidad en la encomienda del trabajo que se nos había fijado. Pienso que todos los que participamos ayer por la tarde nos llevamos una grata sorpresa, pues pudimos observar que en nuestras reflexiones había una orientación común
y que los objetivos que cada grupo nos habíamos planteado iban por caminos completamente similares. Además, otro aspecto a considerar y que creemos también que es muy importante para poder hacer no solo con seriedad y rigor nuestro trabajo, sino con comodidad y complacencia, que es también esencial, es, si me vais a permitir la expresión, el feeling que surgió entre nosotros, el encaje como equipo. Y eso creo que ayer en la tarde no solo se percibió entre nosotros, sino que se palpó en el ambiente. Sin duda ello se vio absolutamente guiado y, por supuesto, incentivado por una persona clave. Esa persona es Pascual Ortuño. Pascual es aquella persona que siempre está ahí y no está. Me explico. Pascual es esa persona prudente, humilde, que siempre te pone en el camino, te guía, te ayuda, te orienta cuando te desvías y lo hace con ese saber estar que pocos tienen. No asume protagonismos y traslada el protagonismo a los otros. Nos ha puesto en el camino y eso creo que ha sido esencial para poder después, de alguna manera, hacer el trabajo que hicimos ayer tarde. Lo cierto es que sin esa mano sabia, que es Pascual, no hubiéramos dado los pasos dados y no hubiéramos mantenido también algo muy importante, que es mantener viva la llama de la ilusión en seguir avanzando en ese trabajo que nos ha sido encomendado. Pascual ha sido, si me permite que él está aquí, nuestro motor y nuestra gasolina, pero he de decir que el parque móvil que ayer nos encontramos es de buena carrocería. Desde mi opinión personal, como coordinadora de todos los grupos de neutros de mediación, yo ayer tuve el placer de conocer a magníficos profesionales que con sus trabajos han demostrado rigor profesional, esfuerzo, un trabajo bien hecho y además, y no menos importante, conciencia de equipo. Sin duda, una suerte, porque estoy segura que el trabajo encomendado que servirá para su experiencia, que se va a plantear en el simposio de mediación y que se va a celebrar este año, los días 26 y 27 de septiembre, en Madrid, va a ofrecer unas ideas que no dejarán indiferentes y que van a tener una destacada repercusión en la movilización de difusión y promoción para la mediación. Dicho esta introducción, que no quería evitar y que estaba obligada a hacer, de reconocimiento a mis compañeros y a nuestro motor Rolls-Royce, que es Pascual, pasamos a daros ya cuenta de las reflexiones iniciales que hemos expuesto para fijar las líneas de actuación y de trabajo que nos hemos marcado. Hemos coincidido en algo que entendíamos que era esencial. El problema que veíamos como idea básica es que la mediación no llega a las personas. Es un problema que nos encontramos hoy por hoy, a pesar de que se habla mucho de mediación. Y cuando hablamos de personas lo decimos en general, no solo a los ciudadanos, sino que tampoco llega del todo a los profesionales. Esto planteábamos ayer cuando lo comentábamos todos, que nos lleva a que deberíamos analizar por qué la mediación no tiene el éxito que esperamos o deseamos y por qué no termina de arrancar la mediación. Con ello hicimos reflexiones y dijimos qué puntos nos llevan o nos llevarían a intentar solventar esta carencia de éxito. Pues una idea también esencial era que necesitábamos un cambio cultural. Si no se impulsa la cultura de la mediación, planteábamos que no avanzaríamos. Pero también planteábamos que deberíamos de ser realistas de cuál va a ser el objetivo, porque es evidente que entrar en utopías no nos lleva a nada y que ninguno de nosotros vamos a ser capaces de cambiar el mundo. Esto nos llevaba a otra idea, que era que deberíamos esforzarnos en divulgar a partir de este momento más experiencias personales, más experiencias prácticas y olvidar ya tanto tecnicismo de qué es la mediación, definiciones, etcétera, porque de eso hay mucho, y empezar a trabajar ya desde un plano más personalista. Por otro lado, también percibíamos que hay una falta de credibilidad del mediador. Esto iba hilado con el desconocimiento de cuál es el trabajo real que realiza el mediador. La ciudadanía no sabe ni siquiera con cierta idea inicial qué es lo que hace un mediador. Los ciudadanos, los profesionales, no tienen claro cuál es la labor que desempeña o desarrolla.
Uno sabe perfectamente que cuando acude a un abogado le contrata para que le defienda en un juicio, cuando va al médico pues para que intente sanar su enfermedad, e incluso si ya descendemos llamas a un fontanero pues para que te arregle la rotura de una cañería o una tubería, etcétera. Pero el mediador es una figura que realmente, si le dijéramos a una persona que nos la describiera cuál es su trabajo, pues probablemente le costaría expresarlo. Por eso, todos nosotros pensábamos que teníamos que esforzarnos en intentar transmitir con esos mensajes de promoción y difusión de la mediación qué hace un mediador, cómo trabaja, en qué nos puede ayudar o ser útil, cuál es la labor que desempeña, etc. Comentábamos también que en las sesiones informativas de los procesos de mediación perdíamos muchas oportunidades cuando percibíamos que había mediadores que no transmitían con claridad y sencillez la labor que ellos desempeñaban como mediadores, y que lógicamente eso deberíamos de alguna manera intentar resolverlo, y lo hilábamos también con una idea fundamental, la formación del mediador, que habéis estado hablando todos estos días. Evidentemente es absolutamente necesario, para dar credibilidad al mediador y a su trabajo, esa buena formación. Nosotros como grupo no vamos a entrar ni vamos a descender en qué acciones deberían de fijarse o establecerse en este ámbito, porque realmente eso pertenece al trabajo de otros compañeros que son el grupo de las buenas prácticas. Pero sí que hicimos esa reflexión con esa carencia que observábamos del conocimiento del trabajo del mediador. Entendíamos también que otro aspecto esencial que no debíamos olvidar es que hay que saber comunicar y que hay que comunicar. No es lo mismo, expresaban compañeros ayer, dirigirnos a un universitario que a un abogado que lleva 30 años ejerciendo. Desde luego, el mensaje no puede ser el mismo y la forma de comunicarlo tampoco. Por eso, la idea clave que surgió es que deberíamos de tener una comunicación adaptada. Dependiendo a quién nos dirijamos, en qué momento nos dirijamos o en qué espacio nos dirijamos, debemos de intentar dar un mensaje u otro, o de una forma o de otra. Esta reflexión también nos llevó a que deberíamos potenciar la comunicación no verbal, y entonces nos planteábamos que el dicho popular, una imagen vale más que 1000 palabras, pues deberíamos de intentar promocionar y difundir la mediación también a través de imágenes, de flashes, de emoticonos, etcétera. E igualmente también de otro tipo de comunicación a través de vídeos. La coordinadora de Barcelona, Elena Rumeo, que es notaria, pues nos comentaba que ella estaba ayer tarde con nosotros y había asumido la coordinación del punto neutro de Barcelona porque tuvo la oportunidad de ver a una de nuestras compañeras del grupo GEME en una intervención, y además lo que realmente le impactó fue un vídeo de 3 minutos que pusieron, y entonces decía ella, que finalmente tuviera o mantuviera este contacto con la mediación y estuviera hoy con nosotros, ¿no? También mapas mentales que nos sugirió Pascual, esquemas, frases cortas con cierto impacto. Todo esto deberíamos también cuestionarlo y empezar a trabajar en ello. Con esto entendíamos que conseguiríamos que las personas tomen conciencia de la existencia de un sistema diferente de gestionar los conflictos, que en definitiva es lo que pretendemos de alguna manera trasladar a los ciudadanos, y que es la mediación. Otra reflexión que nos llevaba en este camino, que ayer empezamos a avanzar todos los compañeros juntos: ¿cómo podemos conseguir ese cambio cultural que habíamos propuesto, ¿no? Pues decíamos que deberíamos de empezar a trabajar en diferentes ámbitos. Uno de los ámbitos importantes era el universitario. Julio comentaba que
que todos éramos conscientes de que es complicado en la actualidad modificar los planes de estudios. Ha habido un cambio sustancial en muy poco tiempo y, desde luego, introducir ahora esa modificación de los planes no era algo realista. Entonces, el comentario es que deberíamos de ir a cambios o reformas más realistas, ¿no? Las sugerencias que se plantearon, pues que se pudiera establecer en las universidades la mediación como asignatura optativa. Yo el otro día estuve participando en la Universidad Carlos III y hay una compañera nuestra, Elena Soleto, que ella es profesora de Derecho Procesal, pues que ella es la que, aparte de ser la coordinadora y directora del máster de mediación, sí que se esforzó en introducir en la universidad el que hubiera esa asignatura optativa y les puedan dar créditos, etcétera. Después planteábamos que otra posibilidad era formación a través de charlas que se dieran a los propios alumnos, que lógicamente se ofertaran dentro de la universidad, que fueran de acceso libre y que supusiera esa llamada de atención o de curiosidad y que los alumnos acudieran a escuchar y se les pudiera transmitir qué es la mediación. Lógicamente, trabajar en el ámbito de los másteres, se hablaba de los másteres del acceso a la abogacía, toda la práctica jurídica, etcétera, y que se incluya la materia de mediación. A través de vídeos, a través de intervenciones prácticas de mediadores, el que lo vieran de alguna manera más tangible. Exponerlo no solo a los propios universitarios, sino a las asociaciones de antiguos alumnos, aquellas personas que fueron universitarias en su día, que siguen reuniéndose y que en aquel momento a lo mejor no tuvieron ese contacto con la mediación, y a través de las asociaciones de antiguos alumnos podían ofrecerse este tipo de, de aproximación. Y una idea que también se puso en la mesa ayer tarde y que lógicamente es una idea más ambiciosa es por qué centrar el que efectivamente la mediación se difunda en los programas universitarios de carreras sociales o jurídicas, sino por qué no en todas las carreras universitarias. Y otra línea que entendíamos que no se debería de olvidar, los estudiantes no solo son estudiantes universitarios, sino también hay estudiantes en formación profesional. El que dirigiéramos acciones de difusión y promoción a aquellos, alumnos que no están formándose en carreras universitarias, pero sí formándose en cualquier otra profesión. Por otro lado, otro de los ámbitos que entendíamos que era fundamental y al que deberíamos dirigirnos es los profesionales que se llamaron o denominamos ayer jurídicos propiamente dichos. Dentro de estos profesionales están los notarios. Hablamos ayer tarde que, además de poder ser mediadores, y que lógicamente hay en diferentes puntos de nuestro país que los notarios están muy activos, han ofrecido cursos de formación a ellos mismos, han constituido fundaciones. En Madrid sí que hay un movimiento en ese sentido, pero comentábamos que hay un aspecto o una línea fundamental, que es que los notarios pueden ser impulsores de la mediación a través, lógicamente, de cláusulas en contratos, en testamentos. Se comentaba también, por ejemplo, en los poderes para pleitos para que se faculte como título ejecutivo la mediación, en cláusulas de cierre meramente informativas, cláusulas de sumisión a la mediación. Es decir, todas estas ideas, de alguna forma, sirven también como vehículo para ir promocionando la mediación. Dentro de estos profesionales jurídicos propiamente dichos están también, lógicamente, los abogados. No nos preocupaba tanto el abogado que quiere ser mediador o que ya es mediador, porque lógicamente ese abogado ya es un abogado convencido, pero sí que pusimos especial énfasis y considerábamos que era importante incidir en el abogado de parte, aquel abogado que solamente quiere ser abogado.
Y dentro de esa tipología de abogado, hay abogados que, aun queriendo ser única y exclusivamente abogados, sí que de alguna forma están familiarizados con lo que es la mediación y han incorporado a su trabajo habitual el poder ofrecer al cliente otra vía, digamos, otro camino para intentar solventar su conflicto, como puede ser la mediación, con lo cual este abogado de parte sería abogado prescriptor de la mediación. Pero hay aquellos abogados de parte que ni siquiera consideran la mediación, porque entienden que además ellos llevan mediando toda la vida. Esto es lo que yo vengo haciendo, en definitiva esto es la negociación, y para negociar yo me valgo solo y no necesito una nueva figura que de alguna manera estáis intentando ofrecerme y que no es real. Pues la reflexión que hacíamos es que había que hacerles ver que la mediación, primero, no les excluye a ellos, porque serían los únicos operadores jurídicos del procedimiento, con lo cual seguirían siendo los abogados que vienen ejerciendo tal actividad desde siempre. Y hacerles ver que los abogados también en un proceso de mediación tienen su rol, tienen su espacio exclusivo. Y, en definitiva, lo que pretendemos es intentar transmitir el mensaje de que no se sientan excluidos, porque la mediación no los excluye y además es necesario que efectivamente esa figura esté ahí. Daros cuenta que si un proceso de mediación continúa adelante y finalizará con un documento acuerdo, con un acta que se servirá pues para poder presentar ante el juzgado si es en el área de mediación familiar, ese convenio regulador. Si estamos en el ámbito civil, pues lógicamente ese acuerdo que supondría con efectos jurídicos un acuerdo transaccional, etcétera. Entonces, el abogado que única y exclusivamente va a ser abogado, tiene que velar porque ese acuerdo, la redacción de ese acuerdo, esté, digamos, adaptado a esa terminología jurídica y, lo que es más importante, que no vulnere ninguno de los derechos que nos exige la ley. Por tanto, entendíamos que deberíamos de plantear acciones que fueran dirigidas a incentivar a los abogados para que puedan prescribir a sus clientes la mediación y, en otro caso, y también muy importante, no obstaculicen la mediación. Cuando se ha iniciado un proceso de mediación, es fundamental que el abogado que está, digamos, detrás de la marcha del proceso de mediación, orientando, asesorando a su cliente, el mensaje que transmite al cliente tiene que ser alentador. Lo que no es bueno es que, tras haber estado el cliente en un proceso de mediación, en la sesión de mediación, acuda por la tarde a nuestro despacho o llame por teléfono y diga: hoy ha ocurrido esto y la sesión de mediación ha ido peor que otros días, y entonces el abogado, pues de alguna manera diga: pues, si no te está sirviendo, si tal, si no, en el fondo no están protegiendo tus intereses. El abogado tiene que estar detrás apoyando el que ese trabajo que ellos han iniciado pueda continuar. Después, dentro de estas profesiones jurídicas propiamente dichas, pues lógicamente estarían también los procuradores. Los colegios de procuradores están trabajando pues también en lo que es toda la formación de mediación y en ofrecer e informar de lo que es la mediación a sus colegiados, los registradores, y sin duda es fundamentales, los fundamentales dentro de estas profesionales son los jueces, secretarios judiciales, fiscales, que ayer comentábamos que eran los grandes ausentes de la mediación. Es curioso que desde el ámbito de la magistratura hay un movimiento muy, muy activo desde hace unos años, desde que ya se ha materializado del todo, desde que empezó el proyecto piloto del Consejo General del Poder Judicial. Los jueces están haciendo mucho, mucho por la mediación. Esta mañana comentábamos en el desayuno los compañeros que decía Adolfo: es curioso, pero la mediación intrajudicial es lo que mejor está funcionando últimamente. Algo que, en principio, desde el comienzo pensábamos que cuando uno ya está inmerso en el conflicto, lógicamente llega al juzgado y están ya muy enfrentados, era muy difícil poder captar a las personas para que
se trabajara con ellos en mediación. Y la mediación intrajudicial, a pesar de todas las dificultades que todavía se tienen, vemos que es un sistema que está funcionando y funcionando bien. Pero sin duda está funcionando bien por todo el esfuerzo y el trabajo que los magistrados, y la ilusión, que hay mucha ilusión también, que los magistrados están poniendo en ello. Y, lógicamente, también ha sido importante que esos magistrados hayan concienciado al Consejo General del Poder Judicial de que desde el Consejo se tiene que apoyar la mediación. Y yo creo que los pasos que se han dado en el ámbito de la Administración de Justicia para promover y difundir la mediación son muy destacados. Pero, insisto, hablábamos que los fiscales son los ausentes en los cursos, en las charlas, en los compromisos para empezar a lo mejor a investigar o trabajar en mediación. Es muy difícil que contemos en nuestras filas con fiscales, y es un poco la idea que ayer transmitimos, que a ver si los responsables que estamos en cada uno de los puntos neutros podemos también de alguna manera incentivar a que ellos puedan participar, porque todas las conclusiones, reflexiones que finalmente se expongan en el simposium, pues obviamente tienen que tener también ese reflejo del máximo número de profesionales. Por otro lado, también hablábamos de los funcionarios de Administración de Justicia. Es difícil que aquellas personas que están trabajando en el día a día en la oficina del juzgado, si no tienen también unas nociones mínimas, pues probablemente a la hora de dar esa información de alguien que acude por la mañana al juzgado y dice: mire, me ha llegado esta notificación en la que me dice que tengo que venir a una sesión de mediación, yo no sé qué es esto, no he localizado a mi abogado, o mi abogado no me lo ha sabido explicar, yo quiero saber si tengo que venir, si no tengo que venir, esto que me supone. Si el funcionario que está ahí de alguna manera ofreciendo esa cara visible de lo que es el juzgado no sabe también dar esa información, pues ya el camino que, por ejemplo, en este caso han dado el juez ofreciendo la mediación desde el juzgado, será un camino desandado, porque la persona se irá con la sensación de no me han sabido dar una respuesta, o he percibido que hay un desinterés desde el propio juzgado, porque me ha dicho: mire, yo no tengo ni idea, hable con su abogado, yo no le sé decir, pues no sé, nosotros esto lo ponemos en la providencia o en la diligencia, etcétera, ¿no? Por otro lado, también otro ámbito que entendíamos que era esencial son los profesionales jurídicos no propiamente dichos. Hablábamos aquí, o se transmitía la idea de los administradores de fincas. Se exponía ayer tarde que los administradores son personas que están trabajando día a día con problemas o conflictos de relaciones de vecindad, y eso es digamos, un conflicto muy habitual, que sin duda puede ser un buen camino el que se pueda ofrecer la posibilidad de acudir a mediación. Hablábamos también de colegios de gestores, peritos, etcétera. Por otro lado, otro ámbito a considerar eran, lógicamente, otros profesionales, y aquí el abanico era amplísimo. Todos los profesionales: psicólogos, trabajadores sociales, educadores, médicos, ingenieros, arquitectos, es decir, cualquier disciplina o profesión. Y todas las acciones que habíamos planteado con anterioridad podrían ser de alguna manera puestas en práctica también para este tipo de profesionales, y si no, pues acciones más o menos similares. Y después había otros ámbitos que en este pues incluimos las organizaciones empresariales. Entendemos que efectivamente todas las empresas, sobre todo en lo que es mediación mercantil, pues ofrecerles o promocionar o difundir la mediación es fundamental, y en esta época de crisis en la que efectivamente el acudir a pleitos y en la materia mercantil pues en muchas ocasiones son litigios costosos, pues puede ser una buena acción para que las empresas lo consideren. Cámaras de comercio. Nosotros también en el grupo de trabajo que tenemos para un poco organizar el simposium desde el
punto de vista de relaciones institucionales. Comentábamos en la reunión que mantuvimos en Madrid que es muy importante el que nos dirijamos también a los bancos, cámaras de comercio, compañías aseguradoras, asociaciones de consumidores, asociaciones sanitarias, asociaciones de vecinos, etcétera, ¿no? Después, otro ámbito que deberíamos tener en cuenta son las propias administraciones públicas. Tenemos que hacer un esfuerzo también por dirigir acciones de promoción y difusión a todas las administraciones públicas. Y un ámbito que considerábamos y coincidíamos todos que era muy importante es el ámbito educativo. Nos referíamos a los centros escolares, a los institutos y a los centros de formación profesional. La idea era que deberíamos de intentar producir ese cambio que os indicábamos al comienzo, ese cambio cultural, desde el desarrollo evolutivo del individuo desde su inicio de formación. Y hablábamos que era muy importante que ya desde primaria se pudiera ofrecer a los niños, pues efectivamente que hay otras formas para intentar de alguna manera pues acercarse o resolver aquello que les ha llevado a enfrentarse entre ellos. Yo comentaba ayer con los compañeros que a mí, y lo he dicho en muchas ocasiones, a mí me espantó o me dejó estupefacta una frase que escuché hace años cuando estaba pues un sábado trasteando en la cocina de mi casa y mi hijo estaba viendo los dibujos animados. Y estaba viendo los dibujos estos de Chin-Chan que a mí me espantaban y entonces de repente oigo en la televisión que dice Chin-Chan a otro niño: cuando sea mayor te mandaré a mi abogado. Y a mí me dejó pues pensando, pues efectivamente desde pequeños el mensaje que estamos dando es: tienes que acudir si tienes un conflicto, no te entiendes con alguien, con un abogado que te resolverá ese problema. Pues quizás si desde el inicio de nuestra formación nos transmitieran que existen también otras figuras, otras profesionales que nos pueden ayudar también en la resolución de ese conflicto, pues tendremos desde luego un abanico más amplio también de elección. Entendíamos que desde este ámbito educativo se tenían que ofrecer charlas de sensibilización a esos centros, jornadas de formación, crear mediadores escolares. Se había hablado de los jueces de paz escolares, ¿no? Vosotros lo planteasteis. Sí, bueno, y también de los mediadores que planteaba Emilia. Y Emilia, efectivamente, de los mediadores que trabajan en los propios centros educativos. No, se planteó también la idea de no olvidar las asociaciones de padres, el APA, el AMPA, trabajar también en esa campaña de sensibilización en bibliotecas, en centros cívicos. Y creíamos que este era un aspecto fundamental que no deberíamos de olvidar, ¿no? Después, otro planteamiento que nos surgió: ¿qué obstáculos puede tener la mediación para que se ofrezca al ciudadano como alternativa? Bueno, pues uno que se puso también encima de la mesa y que nos preocupaba enormemente a todos era el momento económico que está atravesando nuestra economía mundial, ya no hablamos la nacional, ¿no? Planteábamos el problema de los medios económicos. Sin duda, se pueden tener muy buenas ideas, muy buenas acciones, pero si no hay dinero para poder empezar a trabajar, intentar de alguna manera implantarlas, pues nos va a resultar muy difícil, ¿no? Entonces, la idea también que surgió es que tendríamos que esforzarnos en, de alguna manera, ver fórmulas imaginativas que nos sirvan para poder poner en marcha estas reflexiones, estas ideas que os estamos transmitiendo. Es decir, si tenemos poco dinero, busquemos cuál va a ser la forma en la que todo esto que hemos hablado lo podamos hacer. Surgió también en esa idea de a lo mejor utilizar voluntariado, etcétera, pero también a su vez pues nos hacíamos la reflexión que eso tiene un arma de doble filo, porque el voluntariado pues puede de alguna manera o no filtrar aquellos profesionales que no sean
rigurosos o no tengan una buena formación y entonces el mensaje que transmitamos sea absolutamente incorrecto y tengamos que desandar lo andado, y también que nos iba a llevar a lo mejor a eso que comentaba Pascual en el acto de clausura, que era la mediación Gandhi, ¿no? Que ese espíritu de pacificación universal, y lógicamente no podemos transmitir que la mediación en el fondo es una ONG. Entonces, bueno, había esa dicotomía que no sabíamos en principio muy bien cómo resolverla, pero que fue una idea que surgió ahí y que lógicamente queremos también trabajar en los próximos días. Entendíamos que había que hacer un cambio de visión a la gente y pues nos planteábamos qué acciones se pueden ofrecer. Una de las acciones que considerábamos que podía ser muy útil eran los puntos de información de la mediación. Establecer esos puntos de información que en algunas partes del territorio nacional ya se han implantado desde hace tiempo. En Barcelona tienen el servicio de información a la mediación, entonces planteábamos que pudieran ser a través de los colegios profesionales, en los propios organismos judiciales, en centros educativos, hospitalarios, en todos los lugares que de alguna manera entendiéramos que el ciudadano le podía ser fácil su acceso y que pudiera despertar esa curiosidad para poder obtener esa información. Desde luego también no podíamos descartar los medios de comunicación, televisión, radio, prensa. Aquí se dieron muchas ideas, hay muchos compañeros de los puntos neutros que se han constituido hasta ahora que ya han hecho ese trabajo previo, han contactado con radio, televisión, prensa, y se planteaba incluso que no deberíamos de perder el tren en este instante, ¿no? Porque ya se ha hecho un esfuerzo de que esos medios de comunicación se interesen, están, y ya sabéis lo que son los periodistas, uno quiere la inmediatez, entonces si ahora no les ofrecemos realmente también lo que en principio les hemos demandado, pues finalmente perderán ese interés y después nos va a ser más difícil volver a conectar con ellos, ¿no? Entonces, esto era una cuestión que se planteó ayer. Y se hacía una propuesta por parte de todos y que resultó, yo creo que muy, muy interesante y que coincidíamos en su importancia, que es homogeneizar el discurso. Intentar, de alguna manera, todos nosotros lanzar un mensaje homogéneo y establecer protocolos de comunicación, y esta fue una idea que resultó interesante, para que pudiéramos seguir todas las personas que estamos metidas o que participamos en los puntos neutros de la mediación, en el sentido de si cualquiera de esas personas acudiera a un programa de televisión, a una entrevista en la radio, una entrevista de un periodista que va a ser publicada en un diario de la región, etcétera, pues que al menos tuviéramos unas pautas homogéneas de transmitir ese mensaje con esa homogeneidad de todos los puntos neutros del territorio nacional. Entendíamos que lo importante no era solo haber contactado con esos medios de comunicación, sino lo más importante es el mensaje que vamos a dar. Y debemos hablar todos el mismo idioma. Por eso también la idea fundamental era conseguir un mensaje unívoco, plural y flexible, tres elementos que de alguna manera son muy fáciles de expresar, pero difíciles de conseguir que los aunemos todos. Y en eso pues intentaremos también trabajar si nos autorizan a ello. Después, otra cuestión que se nos planteó, no solo vamos a tener contacto con los medios de comunicación, sino que vamos a tener contacto en el día a día con personas que nos rodean. Se hablaba del tendero, del amigo, del vecino, etcétera, ¿no? Entonces, se planteaba que hay unas preguntas frecuentes que a todos nos hacen en el día a día y que, si nos damos cuenta, casi siempre son las mismas. Pues que si intentábamos también tener en esa idea de homogeneidad del mensaje, pues tener respuestas uniformes a esas preguntas. Otra cuestión que considerábamos que era o que deberíamos de considerar
es que en el mensaje tiene que haber un plus. Es decir, no solo tenemos que tener claro qué queremos expresar, sino que se debe explicar mejor, porque entendíamos que no lo habíamos conseguido, qué es la mediación. Y deberíamos explicar mejor también qué es el mediador, e hilando con lo que al inicio de nuestra intervención os comentábamos, ¿no? Estas dos ideas básicas entendíamos que teníamos que hacer el esfuerzo de trabajar en ellas para que ese mensaje tuviera un contenido que efectivamente llegara a todos los ciudadanos, profesionales, etc. Después ya se pusieron encima de la mesa otros tipos de acciones más concretas, como hacer folletos explicativos claros, la utilización, lógicamente, de lo que nos ofrece Internet y la informática y las redes sociales, y que deberíamos de centrar también nuestro trabajo de promoción y difusión en esa área. Sin duda, impartir o seguir impartiendo charlas informativas, jornadas, cursos. Yo comentaba ayer que en el Colegio de Abogados de Madrid, pues se ofreció al colegio y se solicitó que nos permitiera el contar con el salón de actos para que se ofrezca a todos los abogados que quieran apuntarse como acceso libre, es decir, una charla gratuita para explicar a los abogados de Madrid qué es la sesión informativa de mediación. Y entonces se ha fijado en esa charla pues la intervención de una de las magistradas que participó en el proyecto piloto del Consejo General del Poder Judicial, que es María Teresa Martín Nájera, que es la responsable o magistrada del juzgado de primera o de familia número 29, y después dos mediadores que trabajan en los grupos o en los servicios de mediación que están adscritos al Ayuntamiento de Madrid y que son los que dan esa cobertura a la mediación intrajudicial. Los jueces, cuando derivan a los justiciables a esa sesión informativa, lo hacen a través de estos servicios de mediación, y entonces normalmente vienen dos mediadores a las dependencias del juzgado, se les ha habilitado una pequeña sala y ahí es donde se realizan y se ofrece esa sesión informativa a los justiciables. Entonces, la idea que surgió desde el ayuntamiento es por qué no intentamos explicar en esta charla informativa a los abogados cuál es nuestro trabajo, qué nos gustaría también que los abogados hicieran, si deben de estar o no en esa sesión informativa, por qué es bueno o por qué no. Y, lógicamente, después lo que querían era que esa información que ellos van a dar estuviera de alguna manera avalada también por un abogado. Y en ese caso pues voy a intervenir yo explicando un poco cuál es nuestra labor de los abogados o que podemos tener en esas sesiones informativas. Yo espero, no lo sé porque todavía no lo hemos publicitado porque es para finales de junio, pero espero que efectivamente muchos compañeros tengan al menos esa curiosidad o ese interés y acudan, y lógicamente si no cuesta dinero será más factible el que consigamos de alguna forma ir introduciendo esa idea de que la mediación es algo que deberíamos de considerar como profesionales, porque en esto coincido plenamente en algo que viene diciendo desde hace ya mucho tiempo Pascual Ortuño. Dice, él siempre expresa en muchos foros que hasta que los abogados no estén convencidos de que la mediación es útil y que es un sistema a considerar, no conseguiremos avanzar del todo en difundir y promocionar la mediación. Después, otra idea que surgió es la elaboración del mapa regional de la mediación. ¿Cuáles son los servicios de mediación que se ofrecen en la comunidad autónoma? A mí me pareció también este punto muy interesante porque efectivamente el ciudadano desconoce dónde puede acudir y en muchas ocasiones a lo mejor van a determinados lugares de su ayuntamiento, etcétera, y el propio ayuntamiento o servicios sociales lo ignora porque como no es un servicio que ofrecen ellos
su organismo, pues no saben dónde puede estar ofreciéndose este tipo de servicios. Después, sugerir a los organismos públicos el Día de la Mediación. Julio proponía como fechas, bueno, es verdad, el grupo de Julio, disculpa, proponía el 21 de mayo, que era la aprobación de la directiva europea, o el 6 de junio, que era la aprobación de la ley de mediación. Pero ayer otros grupos planteaban que el 21 de mayo, era el 21 de enero, perdón, el 21 de enero, que era el día europeo que se había fijado para la mediación, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una idea en la que de alguna forma fuera hilada para que las administraciones públicas, igual que se celebra el Día de la Mujer, el tal, pues que pudieran hacerse acciones en ese día para difundir y promocionar la mediación. Después se propuso también la organización de la Semana de la Mediación. Se planteaba que hay experiencias en países iberoamericanos que durante una semana se programan diversas acciones, actividades, etcétera. Incluso se ofrecía la propia o la posibilidad de acudir a mediación en esa semana de aquellas personas que quisieran, a través también de ese voluntariado, etcétera. Bueno, pues de alguna forma era una idea, a lo mejor para hacer actividades durante un tiempo determinado y que el ciudadano tuviera ese primer contacto o ese posterior contacto en el que se vaya afianzando que la mediación es algo que deben de considerar. Y después había otro tipo de ideas curiosas y novedosas, como eran dibujos animados para los niños, y a mí eso, lógicamente, me gustó también por la anécdota que os he comentado de lo que yo percibí con mi hijo, ¿no? Concursos infantiles, se hablaba que antes pues era muy habitual que nocilla, Coca-Cola, yo recuerdo cuando era pequeña La Casera, que efectivamente pues se hiciera dibujos o carteles sobre un tema concreto, pues imaginaos el medio ambiente ahora, etcétera, pues que también se pueda desde digamos, la población infantil, que se les sugiera hacer pues eso, un dibujo sobre la mediación o el mediador o cualquier idea que tenga que ver con la mediación. Y otra idea que se planteó ayer fue el por qué no acuñábamos un logo que pudiéramos utilizar los puntos neutros de mediación. De hecho, desde el grupo de Galicia se trajo o se aportó un modelo de logo que todos los que estuvimos ayer tarde nos gustó, nos pareció además que es bastante atractivo, sencillo, pero muy comunicativo, porque de alguna forma da la idea clara de lo que es la mediación y bueno, pues es algo que se puso también encima de la mesa para ver si podía servir solamente como referente de anunciar la mediación a través de los puntos neutros para la mediación. Estas y otras muchas ideas que de alguna manera se pusieron ayer en común entre todos nosotros son las bases del desarrollo del trabajo que a partir de ahora tenemos que intentar ya perfilar, centrar y que estamos de alguna forma obligados a proporcionar a finales de julio para que se lo entreguemos al comité científico del simposio. Ese trabajo, como nos lo hemos organizado, dividido, etcétera, es lo que os va a explicar Julio Sigüenza, que es el responsable del punto neutro de Murcia, y de alguna forma os comentará pues también para qué va a servir este tipo de trabajo y qué pretendemos con él y cuál va a ser su utilidad. Y muchas gracias a todos por estar hoy aquí y habernos permitido expresar el trabajo que hemos venido realizando todos los grupos de los puntos neutros de mediación del territorio nacional que se han constituido hasta la fecha. Gracias a todos. Bien, buenos días a todos. Creo que casi todos sabéis que soy profesor titular de Derecho Procesal y que mis exámenes son orales. Yo, cuando examino y me encuentro con un alumno brillante de matrícula, suelo, por prevención,
tomar un pequeño descanso para que el siguiente alumno pues, no tenga el prejuicio de que se ha examinado alguien brillante. Y casi que os pediría que hicierais algo parecido, que os olvidarais ahora por un momento de que estoy aquí, que os toméis un descanso mental, porque después de la brillante intervención que ha tenido Silvia, pues realmente lo que yo tengo que decir es poco y sonará además muy mal. Pidiéndoos, por tanto, vuestra indulgencia, pues voy a empezar, como es lógico, en primer lugar, agradeciendo la acogida por parte de estas terceras jornadas de Murcianas sobre la mediación a este grupo y, por tanto, pues quiero personalizar el agradecimiento en la persona de Maripaz García Longoria, que es una persona que aquí en Murcia está impulsando la mediación mucho y bien, y no solo a Maripaz, sino que es lógico a su equipo, que me permito singularizar en la persona de Emilio Ortuño, que ha estado desde el principio con nosotros, no solo estos días, desde luego, pero sí con las personas que han venido de fuera, y luego que le ha servido de gran apoyo en el grupo de aquí de Murcia. Y junto a ellas, que duda cabe, Maripaz y Emilia, pues está la labor de Pascual Ortuño. ¿Qué más decir después de lo que ha dicho Silvia? Pero realmente Pascual tiene la virtud de saber formar equipos. Sabe dar ideas, las lanza y luego permite que se desarrollen por cada grupo. Parece fácil, pero sinceramente no lo es. Cuando una persona sabe mucho, pues tiende también a meterse en el tema, a orientar, a sugerir, quizá en exceso, y sin embargo, Pascual pues tiene la virtud de sugerir, no imponer y dejar trabajar. Y esto es algo que creo que se debe reconocer desde este foro. Gracias también por permitirme conocer a compañeros de otros puntos neutro, porque la verdad es que cuando uno está trabajando aquí en Murcia, pues a veces tiene la impresión de que está trabajando en un lugar bueno, con voluntad, pero con cierta desconexión. Y tener la oportunidad de conocer a compañeros de Baleares, Pedro Munar, de Asturias, no voy a citaros a todos por vuestro nombre, Andalucía, Cataluña, Galicia, es decir, a Pedro, a Adolfo, a Elena, a Rosa, a Georgina, a Pilar, y desde luego a Silvia, que ha sido un placer poder conocerla y trabajar con ella con todos estos 2 días, pues es un placer. Vemos todos que estamos en el mismo proyecto. Decidimos, como señaló hace un instante Silvia, homogeneizar nuestro discurso y bueno, pues en eso estamos. Aquí en Murcia sería injusto que yo, tomando la palabra, no hiciese mención a las personas responsables del punto neutro de promoción por la mediación en Murcia. Este punto neutro se ha constituido con el empuje, con la ilusión de varios profesionales, pero me permito señalar en principio a 3 responsables básicos. Uno es Miguel Pascual de Riquelme, juez decano, al que luego escucharéis y veréis bueno, pues por qué realmente ilusiona a los demás, ya que es una persona que cree de verdad en la mediación. Y luego, qué duda cabe, a Carmen Marín, que está aquí presente, que es la secretaria judicial encargada de poner en marcha esa unidad de mediación que, bueno, en la que todo el mundo pues, tiene tantas esperanzas creadas. Y también, claro, está Blanca Castillo, abogada, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, que nos ha permitido crear una intranet para que entre todos los que creamos en la mediación en Murcia podamos estar conectados y podamos conocer de verdad lo que se está haciendo a tiempo real. Y tampoco sería justo que yo tuviese un protagonismo que no tengo y que no citase por lo menos a 3 personas que están, o a 4 personas que están aquí, que forman parte del punto neutro de Murcia y que con sus aportaciones pues me permitieron realizar ayer la exposición que tuve delante de mis compañeros. Estas personas son Emilio Ortuño, José Antonio Cantarero, Carmen Díez y José Luis Caballero, a los que yo quiero desde luego agradecer sus aportaciones, sus sugerencias y toda esa cascada de ideas que durante un tiempo desde hace tiempo están transmitiendo. Como decía Silvia, todas estas ideas que, como veis, pues fueron muchas y buenas, nos permitieron nos van a permitir seguir avanzando, seguir trabajando para volcar nuestro trabajo en un proyecto que nos comentó hace unos días con más detalle Pascual, que lleva por título, un título provisional, Libro Azul de Balance del Impacto de la Ley 5/2012. Se trata, por tanto, de que pongamos en común las aportaciones que estamos realizando a los diferentes puntos neutro en un texto en el que lancemos todos un mensaje homogéneo y en el que mostremos a la sociedad realmente qué estamos haciendo. Ese libro, no quiero aburriros con detalles menores, pero sí que puedo señalar, así a modo de estructura, que tendrá una introducción en la que se quiere explicar cuál es la metodología empleada en cada uno de los trabajos realizados en los puntos neutro constituidos en el territorio nacional, y luego en el que
en un texto breve, por parte de distintas personas representativas de los diferentes mundos profesionales o colectivos que están creyendo realmente en la mediación y que están trabajando, de hecho, en los puntos neutros, pues bien, indiquen cómo ven ellos la mediación desde sus diferentes perspectivas. Y a partir de esta introducción general, pues vamos a trabajar en 3 capítulos centrales. 3 capítulos centrales que, lógicamente, tienen que ver con los puntos de trabajo que se están constituyendo en cada punto neutro. Y, por tanto, habrá un capítulo que se refiere a los protocolos de derivación de la mediación, otro que tenga que ver con las guías de buenas prácticas, a las que también antes se refirió Silvia, y otro, en el que nosotros tendremos, y cuando digo nosotros me refiero a los que estamos trabajando dentro de la promoción y fomento de la mediación, más protagonismo, porque se dedicará precisamente a la promoción, propaganda y fomento de esta institución. Partiendo, como es lógico, de la idea de que la mediación es un método, un instrumento poco conocido y que queremos realmente que se conozca, pero que no que se conozca de cualquier manera, sino que se conozca bien, que se conozca en detalle y además que se sepa con claridad que mediar no se improvisa. A mediar hay que aprender, hay que prepararse y, por tanto, el mediador pues tiene un perfil profesionalizante, importante y debe ser conocido como tal. Y cada uno de esos capítulos pues, tendrá a su vez diversos apartados, entre los cuales hemos destacado, pues, por un lado, poner de relieve cuál es la situación hoy por hoy de la mediación, qué medidas se pueden aportar en España y cuáles se han aportado en otros colectivos. De hecho, hay diferentes grupos de trabajo, si no recuerdo mal, Madrid, Cataluña y Asturias, efectivamente, que iban a dedicarse también al análisis del derecho comparado, porque se trata de saber qué ocurre en otras latitudes y, por tanto, exportarse esas experiencias en la medida en que efectivamente sean exportables. Luego, formular iniciativas, pero no iniciativas utópicas, sino iniciativas realistas y posibles, y formular finalmente unas conclusiones, unas recomendaciones de cómo entendemos que se debe postular el fomento, las buenas prácticas y los protocolos a los que antes me refería. Se admitirán también comunicaciones, con lo cual ya os animo a que las realicéis, ya se os dará noticias, lógicamente, del mismo, y finalmente el libro concluirá con unos anexos documentales de interés. Por tanto, seguimos haciendo camino y seguimos avanzando en ese proyecto ilusionante para todos nosotros que es la mediación. Yo, por mi parte, poco más voy a decir, pero si me preguntaseis personalmente cómo veo ahora mismo el tema de la mediación, os lo diré recordando aquella película de Cantinflas. ¿No os acordáis de cómo era Cantinflas? Vamos, no era un dandy precisamente su vestimenta. Bueno, pues en esa película a la que yo me refiero, Cantinflas iba a pedir la mano de su novia al padre de esta. Y el padre le mira así un tanto curiosamente y le dice: pero joven, ¿usted con qué cuenta? Y el pobre Cantinflas dijo: pues mire, yo con un presente imperfecto y un futuro incierto. Yo creo que esto es lo que tenemos, un presente imperfecto y un futuro incierto, pero hagámoslo lo más perfecto posible. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias a los dos representantes del punto neutro que nos acaban de dar una exposición, yo creo que muy, muy brillante sobre... Uy, que no se me ve aquí. Ah, sí. Sobre este trabajo que vienen realizando ya durante varios meses, que se está materializando y que, desde luego, creo que nos ha pues ilustrado a todos un poco de la cantidad de iniciativas y de trabajos que se están haciendo y bien hechos. Yo, desde luego he tomado muchas notas y espero que, pues que todo esto, tantas propuestas, podamos llevarlas a efecto. Quería saber si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre el tema que estamos tratando en este momento. Si hay alguna mano que quiere levantar, y si no, vamos a despedir a nuestros amables compañeros de mesa y pasamos entonces a otra cuestión. ¿Alguien quiere preguntar algo?
Lo tenemos todo tan claro, nos lo han explicado tan bien, ¿verdad? Además, en una tarde solamente han logrado elaborar y trabajar, bueno, pues un montón de aspectos. Creo que debió ser muy prolífica la tarde. Vale, pues entonces no hay ninguna pregunta, ¿verdad? ¿Está todo claro? Perfecto. Vale, pues entonces vamos a despedirlos con un aplauso. Muchísimas gracias. Vale, pues podéis bajaros si queréis ya de la mesa. Bien, quería entonces pedir la presencia. No sé si ha llegado Miguel Pascual de Riquelme, ¿está? ¿No? Vale, pues entonces voy a hacer una cosa. En todas las carpetas hay un cuestionario de evaluación. Estas son cosas pues que nos gusta un poco reflexionar, ¿no? Porque todos nosotros hemos participado en todo, pero me gustaría, es un minutillo nada más, para que luego podamos un poco indicar qué es lo que pensamos o cuáles son nuestras propias aportaciones, ¿no? Son 4 preguntillas, la última es cerrada, vamos, la penúltima, y simplemente pues un poco una valoración que agradeceríamos mucho. Entonces, si no importa, la rellenamos en un momentico y ahora pasamos a recogerla. Parece bien, ¿no? Bien. Por otro lado, quería informar que estas jornadas han sido grabadas. Han sido grabadas porque luego nos apetecerá volver a revisar y a escuchar y a ver las ponencias, las ponencias que aquí se han presentado. Entonces, nosotros facilitaremos a todos la conexión, en donde van a poder seleccionar luego aquella ponencia o aquella aportación que le parezca interesante. Por eso no nos hemos movido de esta sala. Esta sala es un poco excesivamente grande y nos parece que somos pocos, lo que pasa es que somos muchos y sobre todo muy en calidad, ¿no? Pero no nos permite ir a otras salas que utilizamos ayer, por ejemplo, que son más recogidas y que parece que estamos más acalorados todos, ¿no? Pero el hecho de que nuestro compañero esté grabando pues nos impide un poco el hacer este movimiento, ¿no? Entonces nos quedamos aquí, a pesar de todo, y ya digo que mandaremos una notificación de enlace en la que se podrán descargar todas las conferencias y las aportaciones tan importantes que se han venido haciendo en estos días. Bien, pues entonces vamos entonces a rellenar un momentillo la encuesta, ¿parece? Y pasamos a recogerlo. Mientras esperamos que podamos continuar dentro de un rato. Una vez rellena la encuesta, la podemos dejar en la mesa y tomarnos un cafelito, y dentro de como 10 minutos yo creo que tenemos previsto continuar las jornadas, ¿vale? Gracias.